Hola, ¿cómo están? Se puede ver, ¿no? Sí, doctor, sí se puede ver. Bien, bien. Esperemos un minutito que ingresen los demás. Estamos 15 todavía. Hasta ahí se está entendiendo, ¿no? Bien, joven. No se olviden, esta clase también está siendo grabada. Ya dentro de un rato lo que vamos a hacer es, me han pedido que todos tienen que tener la cámara prendida, ¿de acuerdo? Y vamos a encenderlo un ratito. Y cuando yo les diga, eso es para facilitar la transmisión de datos. Ya estamos 33. Han colocado sus asistencias, ¿no, chicos? Creo que está abierto todavía la plataforma para colocar asistencia. ¿Alguien tuvo problemas con la asistencia? Sí, doctor, yo estaba desde las 7:20 tratando de marcar y ahorita recién me ha salido la opción, pero Ya. ya va con retraso, ¿no es cierto? Sí, 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 pero de todas maneras es preferible tener un retraso que a tener falta, ¿no? Ah, ya. Ya. El Sí, otro día igual viendo en la plataforma, cuando manejamos de la parte docente, es interesante porque te salen unos avisos, unos anuncios de quiénes son los que no han marcado su asistencia y quiénes están en peligro, ¿no? O sea, personas que durante las 5 clases, 6 clases que ya llevamos, no han marcado más que una o dos, y eso que estaban presentes, ¿no? Entonces, ese es importante. Una vez que yo tenga el total de las asistencias, obviamente les voy a avisar, ¿no? Porque yo sé que sí han estado, ¿ya? Me parece a veces, son cositas que pasan, ¿sí? Yo en la clase de Zoom tengo 46 personas a veces, pero en la asistencia solamente marcan 23, entonces no puede ser que 20 no hayan estado si yo los tenía aquí en la clase, ¿no? Bien, continuemos. Ya, entonces estábamos en esto, no sé, este lado era el camino normal, ¿ya? Pero en este otro lado, sí, hay una alteración a este nivel. Esta célula, sí, no ha producido una disyunción, o sea, no ha habido una separación correcta y ha habido una alteración. ¿Sí? Esta celulita me va a dar dos células, una con 45 cromosomas y la otra me da con 47. Entonces, ¿qué pasó? Este cromosoma que era 46 y 46, el cromosoma de acá se saltó a esta otra célula. ¿Y cuál es ese cromosoma? Es el par 21. ¿De acuerdo? El cromosoma 21 es el que produce esto. ¿Ya? Esa es una de las características, como les digo, hasta el momento no sabemos por qué este cromosoma se porta de esa manera y se va hacia la otra célula. ¿Sí? Esta célula, como tiene 45 cromosomas y le falta el par 21, ¿ya? Cuando se junte con con el espermatozoide o cuando se esté reproduciendo o cuando tenga que dividirse, ¿sí? Como solamente tiene 45 y no tiene los 46, ¿sí? Es incompatible con la vida, entonces esta célula muere. ¿Bien? Pero esta otra que se volvió de 47 cromosomas, ¿qué hace? Duplica su carga genética, ¿ya? Y me va a dar, en vez de 92 cromosomas, me va a dar 94 cromosomas, ¿sí? Y esta se va a dividir en 47 y 47, ya no 46. ¿De acuerdo? Entonces, estas tienen más carga genética del par 21. ¿Ve? Y todas sus células van a empezar a producir eso. ¿De acuerdo? Si se trata del caso de una mujer, ¿sí? Ya, sus óvulos van a tener más cromosoma 21. ¿Sí? En vez de tener un cromosoma 21 que se va a juntar con el otro cromosoma 21 del espermatozoide, va a tener dos cromosomas 21 más el cromosoma 21 del espermatozoide, y ya van a ser tres cromosomas 21. Por eso se llama trisomía. ¿De acuerdo? Entonces, esta imagen representa fácilmente lo que es, por ejemplo,
esto del mosaicismo, o mosaicismo o mosaico genético del par 21. ¿Se entiende esta imagen, jóvenes? Hola, hola. Sí, doctor. Bien, no se olviden, Judith, gracias por responder. ¿Sí? No se olviden, ¿sí? Acá. Cuando el problema está acá arriba ya en los gametos, ¿qué será? ¿Mosaicismo o trisomía pura del par 21? A ver. Trisomía pura. Eso, trisomía, bien, Adrián. Está bien, ¿no? Trisomía. Eso, ¿sí? Cuando está en los gametos es esto, trisomía libre del par 21, en los gametos. Cuando se da ya después de la fecundación, cuando se da acá, es mosaico genético. ¿De acuerdo? Esta es una característica importante, chicos, que no tienen que olvidarse, porque de acuerdo a esto yo puedo clasificar cuando hago mi diagnóstico de los pacientes si este señor tiene síndrome de Down puro o esta señora tiene síndrome de Down puro, ¿sí? O si es un mosaicismo. ¿Y para qué me sirve esto? Para saber cuál va a ser su expectativa de vida. ¿Cuál vive más tiempo? ¿El que tiene mosaicismo genético o el que tiene trisomía libre del par 21? ¿Ustedes qué creen? A ver. Es que está libre de trisomía 21. Eso, ¿sí? Esta persona que tiene mosaicismo genético va a ser el que tiene mayor expectativa de vida. Porque esta persona que tiene trisomía libre del par 21, ¿sí? Tienen peores complicaciones. Para eso me sirve reconocer esto. ¿De acuerdo? Si yo digo, este paciente tiene trisomía libre del par 21, ¿qué quiere decir? Que es un Down puro, ¿sí? Que es una persona que desde sus gametos están con Down, ¿sí? Esta persona tal vez no tenga una buena expectativa de vida, ¿ya? O tenga muchas complicaciones, o su tratamiento, sus manejos sean muy largos y prolongados. Y eso me sirve también para explicar a la familia, ¿no? Decirle, esto tiene estas características. Pero si identifico que la persona tiene estas características de mosaicismo genético, ya puedo decir, no, no va a ser tan complicado como la otra persona. ¿Bien? Ahora, tengo algo importante que se llama la translocación robertsoniana. ¿Ya? ¿Sí? ¿A qué se debe esta translocación robertsoniana? ¿Sí? En este caso, ¿sí? Cuando hablamos de translocación, tengo que hablar y tengo que entender que no se trata solamente del cromosoma 21. ¿Sí? Hay una alteración donde mezcla otros cromosomas. Y los más comunes, ¿de acuerdo? Entre los más comunes que se mezclan son entre el 21 y el 14, que es el más común, cromosoma 21 y cromosoma 22 también se mezclan, y también hay una translocación entre cromosomas 21. ¿De acuerdo? Pero tengo que entender algo. Este cariotipo o esta alteración se presenta en el 4% de los casos de síndrome de Down. ¿Sí? Ustedes habían visto. Si tengo 100 personas, ¿ya? Con síndrome de Down, la mayoría se va a deber ¿a qué? A esto, ¿no? A trisomía libre del par 21. El 2.5% de 2 a 3 personas se va a deber al mosaicismo, ¿ya? Pero la translocación robertsoniana se va a dar en el 4% de los casos. ¿De acuerdo? Entonces es importante reconocer eso. ¿Sí? Es una alteración hereditaria, ¿ya? Y es común en madres muy jóvenes. ¿De acuerdo? Imagínense, entonces la edad sí o sí representa un riesgo. ¿A qué me refiero con una madre joven? ¿Sí? Es aquella madre que va desde la primera menstruación, ¿ya? Hasta sus 16 o 17 años. Entonces, las mujeres que se han embarazado muy jóvenes corren el riesgo de que o sea, no es riesgo, hay la probabilidad de que sus hijos nazcan con un síndrome de Down, pero referido a lo que es la translocación robertsoniana. ¿De acuerdo? Entonces, es importante. ¿Sí? ¿Cómo se da esto? Vamos a ver dos cosas, dos cuadros, que uno es normal y el otro es ya con translocación. ¿Sí? En el cuadro normal, ¿ya? Vamos a ver que tenemos el cromosoma, el par 21 y el par 14, ¿sí? Con sus dos cromátidas cada uno, ¿sí? Estas se van a dividir y cada célula va a tomar
una cromátida del 21 y una cromátida del 14. Entonces, ¿qué es esto? Es un cromosoma normal, ¿de acuerdo? Porque tiene un par 21, ¿sí? Pero este es un gameto no, normal porque tiene un par 21, ¿ya? Y tiene su par 14, ¿de acuerdo? Entonces, cromosoma 21 y cromosoma 14, uno de cada uno es normal. Pero, ¿qué pasa en lo que es la translocación robertsoniana? ¿Sí? El gameto, ¿ya? Tiene estas características. Tiene una cromátida 21, una cromátida del cromosoma 14, ¿sí? Pero ¿qué pasó con las otras cromátidas de acá? Por azares del destino que igual hasta ahora no se sabe, esas cromátidas se unen, ¿sí? Y en vez de tener dos azulitos acá y dos rojos acá, ¿sí? Tenemos un azul acá, un rojo acá, pero acá forman una sola cromátida juntas, mezcladas entre el 14 y el 21. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la translocación. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el tema de translocación genética? Se juntan, ¿no ven? Los cromosomas se juntan y se transmiten datos, ¿no? Se pasan genes de uno al otro, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Se juntan, pero no es que se pasan genes, sino se unen las cromátidas. ¿De acuerdo? Entonces, produce este tipo de esquema. ¿De acuerdo? Resultado de esto voy a tener tres opciones. La opción A, ¿no? Voy a tener que esta célula que tenía esta carga de 3 cromátidas, ¿de acuerdo? Se va a dividir en 2 células. Una célula que me va a ir con esta cromátida que está alterada, ¿sí? 14 y 21. Si ustedes se dan cuenta, tiene carga genética normal, porque ¿qué es lo que me dice que tiene que tener algo normal? Tiene que tener una cromatida 14 y una cromatida 21. Y acá tiene, solamente que están unidas por un extremo. ¿Sí? Pero tiene su cromatida 14 y tiene su cromatida 21. El bebé o el producto que nazca de esto, ¿sí? Va a ser una persona normal, ¿ya? Pero va a ser portador, ¿sí? Cualquier rato de este nuevo individuo voy a tener un niño con síndrome de Down. ¿De acuerdo? La otra célula que se va a dividir me va a salir igual, ¿no? Voy a tener una cromátida del par 21 y la cromátida del par 14. Entonces, igual, esta persona va a nacer normal, pero puede darme un caso también, pero es muy esporádico. Pero cuando se da de esta manera y están separados, me va a dar normal. ¿De acuerdo? No se olvide. Y entonces, primer caso, en el caso A, de este gameto que tenía esta trisomía, ¿sí? Este con este se unen y me va a dar esto, con su 21 y su 14. Entonces, ese es normal. Y la otra célula me va a dar solamente este, ¿sí? Y me va a dar normal, pero es portador. En otro ejemplo, en otro caso, ¿qué sucede? Este gameto que tenía esta trisomía 21 más una cromátida 14-21 más una cromátida con carga 14, ¿ya? ¿Qué es lo que va a suceder? Me va a dar estas dos opciones, ¿sí? Se va a unir esta cromátida larga con esta cromátida pequeña y me va a dar esto. ¿Y qué es lo que tengo acá? Trisomía igual, ¿no? Uno en rojo y dos azulitos, entonces ya tengo 3 cromosomas, ¿sí? Y esto se llama trisomía. Y la trisomía se llama síndrome de Down. ¿De acuerdo? Y también, ¿qué va a pasar? Como acá se unieron estos dos, este otro quedó libre, me va a dar una célula con un solo cromosoma, una sola cromátida, número 14, y como no tiene cromosoma 21, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a resultar en un aborto, ¿sí? Las monosomías o cuando tienes una sola cromátida no es viable con la vida, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra alternativa. Otra alternativa que puede resultar de esto, ¿sí? Es que acá se une esta cromátida larga con esta cromátida del CAT14, ¿ya? Igual, ¿sí? Si se van a dar cuenta ustedes, acá, cuando hay 14 con 14, ¿sí? Hay una trisomía del par 14, ¿sí? No es compatible con la vida. Vamos a ver esto en otro capítulo, es otro tipo de síndrome, ¿ya? Y también, si nace con un solo cromosoma 21, ¿sí? Es una monosomía,
¿De acuerdo? Aquí monosomía del 14 igual no es compatible con la vida. Bien, entonces no se olviden, la translocación robertsoniana se da por la mala combinación de las cromátidas al momento de la división. ¿De acuerdo? Entonces es importante recordar. Lo normal es de esta manera. ¿Sí? 2 cromátidas 21 más 2 cromátidas 14 van a dar origen a células que tengan con su cromátida 21 y su cromátida 14. Lo anormal es esto, que las cromátidas se juntan. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les hago una pregunta de evaluación, ¿sí? ¿Cómo son las cromátidas de la translocación robertsoniana? Tienen que decirme, ¿sí?, que hay una unión o se juntan dos cromátidas, una cromátida 14 y una cromátida 21. ¿De acuerdo? Y es como si formara una sola. Y de ahí se van derivando diferentes causas. Muy bien. Entonces, hasta ahí, esta parte obviamente la vamos a repasar más a profundidad después en los siguientes capítulos, pero ahora quiero que ustedes entiendan esto. ¿Sí? El 93% se da por trisomía libre del par 21. ¿Ya? El 2 a 3% se va a dar por el mosaico genético. ¿De acuerdo? Y el 4% se va a dar por translocación robertsoniana. ¿De acuerdo? No se olviden, esas son las 3 causas principales del origen del síndrome de Down. Factores de riesgo que tengo que entender. ¿Sí? El riesgo aumenta con la edad materna. ¿Sí? Es un factor íntimamente relacionado. Les he dicho, la mujer cuando tiene más de 30 años tiene mayor riesgo de que sus hijos nazcan con síndrome de Down. Y también cuando son mujeres que han tenido embarazos muy jóvenes, ¿no? Madres muy jóvenes también tienen riesgo de que sus hijos presenten este síndrome, pero ya caracterizado por la translocación robertsoniana. Muy bien, entonces, esa es una pregunta de evaluación, ¿ya? Otros factores son la irradiación, citotóxicos. A ver, ¿quién me dice qué son los citotóxicos? Escríbanlo en el chat. El primero que escriba se va a llevar unos puntos. ¿Están ahí, chicos, chicas? Sí. Bien. ¿Qué es citotóxico? A ver, Kenny Allen, sustancia que elimina las células. Más o menos, Kenny. Vamos, chicos, tienen eso. Vayan buscando y vayan respondiendo, por favor. Tienen unos 2 minutitos. Bien, regresamos. Bien. Vayan respondiendo. Obviamente, chicos, no se trata de a ratos de responder rápido, ¿ya? Sino que se trata de responder bien, ¿no? Pero vamos a ir analizando. Lo que me interesa es que ahorita vayan colocando sus respuestas. No importa que no hayan sido los primeros, ni los segundos, ni los terceros. Por favor, todos vayan colocando su respuesta. Esto también me va a servir como un control de asistencia, si es que no han podido marcar su asistencia. Ya saben, tienen que estar con sus textos abiertos para las clases,
¿sí? Y en el PDF, cuando estás en computadora, pones control F y te da buscar, ¿no ve? ¿Ya? Igual que en página web. ¿Sí? Cuando quieres buscar una palabra en la página web, pones control F y te sale el buscador y puedes escribir la página y te lo busca. Bien, entonces, escribe la palabra y te lo busca. Bien, se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Bien, entonces estábamos viendo esos, ¿no? Los citotóxicos o citostáticos igual. Edad de la madre y frecuencia de síndrome de Down. Como les había dicho, si es de 20 años, ¿sí? Imagínense, tenemos uno entre 1527 según este dato, ¿sí? ¿Ya? De 45 años sube a uno en 23. Imagínense, si una mujer decide tener hijos a partir de los 45 años, ¿sí? Tiene mayor probabilidad de que sus hijos nazcan con síndrome de Down. ¿De acuerdo? Entonces, es importante recordar eso. Cuando tenemos hijos menores, cuando somos menores de 20 años, ¿sí? Cuando son madres muy jóvenes, también hay alto riesgo. Pero el riesgo es más de lo que es la translocación robertsoniana. ¿De acuerdo? Entonces, es importante recordar eso. La infertilidad, ¿se acuerdan otra vez que habíamos hablado? Cuando hay un caso de infertilidad, ¿qué hacemos? Tratamiento con hormonas, ¿no ves? ¿Se acuerdan cuál era la hormona que faltaba cuando la mujer no tenía ciclos menstruales normales o no había ovulación? El LH. LH, excelente, Iván. Dame un segundo, Iván, te vamos a poner un punto. Bien, Iván. Iván. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Sí? Sucede que la mujer a veces no puede tener hijos y lo que se está dando actualmente, ¿sí? Dicen, no, prefiero primero trabajar, ¿sí? Prefiero estudiar, prefiero hacer mi vida, disfrutar mi vida totalmente y después ya voy a tener hijos, ¿sí? Trabajan hasta los 40 años, ¿ya? Ya la ovulación ha disminuido, ¿no? Entonces ya tienen un factor de riesgo, ya son personas mayores, ¿sí? La cantidad de óvulos ha disminuido, quiere embarazarse, no puede embarazarse, ¿ya? Y empieza a hacer tratamiento con hormonas, ¿sí? Aumentamos la LH y esto aumenta el riesgo en las mujeres muy mayores de que los hijos nazcan con síndrome de Down. ¿Sí? Entonces, al final, todo lo que ha ahorrado, todo lo que ha trabajado, va a ser ¿para qué? Para gastar en el tratamiento de un hijo que tal vez está sufriendo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que actualmente en la sociedad ha aumentado la cantidad de síndrome de Down, porque hay esta tendencia en todo el mundo, ¿sí? De que hay mujeres que no quieren tener hijos a la edad que sería recomendable y prefieren esperar hasta pasar los 40 años, ¿no? Y tienen sus hijos después de los 40 años y tienen hijos con síndrome de Down. ¿De acuerdo? Por esto es que también se ha visto un incremento en la tasa de incidencia del síndrome de Down. ¿Sí? Y aparte, también se ha visto de que hay más sustancias citostáticas y citotóxicas en el medio ambiente. La mayor cantidad de la gente utiliza celulares y ustedes saben que los celulares producen radiación. Y como les había dicho, una de las causas de alteraciones genéticas son las irradiaciones. ¿Sí? No se olviden, el procesador que tiene un celular es 200 veces más fuerte que el procesador de una computadora. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Normalmente manejamos el celular muy cerca al vientre, ¿no? ¿Ya? O estamos echados en la cama y colocamos el celular, la tablet, la computadora sobre el vientre. Esto está produciendo radiación e irradiación sobre, si estás embarazada, ¿sí? Sobre la formación del embrión, ¿ya? Y si no estás embarazada y también eres varón, ¿sí? Cuando tenemos el celular colocado en el bolsillo del pantalón, esta radiación está llegando hacia los gametos masculinos y femeninos, ¿no? Hacia los testículos y hacia los ovarios. Entonces, esto también se está viendo que puede condicionar a un mayor incremento de estas alteraciones genéticas. Muy bien. Las manifestaciones clínicas. Esta parte es importante porque acá vamos a empezar a reconocer
a las personas con síndrome de Down. Bien. Dentro de las manifestaciones clínicas tengo manifestaciones en periodo neonatal, quiere decir en el nacimiento, ya, o a punto de nacer, las manifestaciones en el niño mayor, ¿sí? Cuando ya se ve en los niños, ¿sí? Y las malformaciones congénitas del síndrome de Down. Bien. Las manifestaciones clínicas en el periodo neonatal, o sea, en el recién nacido. ¿Cómo yo puedo identificar a un recién nacido que tiene síndrome de Down? Ya tengo la escala de Hall, ¿de acuerdo? Estos criterios de Hall, ya, que también son preguntas de evaluación, ¿sí? Me va a dar ciertas características. ¿Sí? El perfil facial plano, la cara es totalmente plana de esta persona, es bien ensanchada y es plana. ¿Sí? Esto se da en un 90% de los casos. El reflejo de Moro disminuido en 85% de los casos. ¿Qué es el reflejo de Moro? Cuando tú asustas a un bebé, ¿sí? O le jalas sus manos o lo vuelcas rápido, lo que hace es, es un movimiento así, como querer abrazar o agarrarse. ¿De acuerdo? Ese es el reflejo de Moro. ¿Sí? Es un reflejo normal. ¿Sí? Pero en el niño que tiene síndrome de Down está disminuido. ¿Sí? Lo asustas o lo inclinas muy rápido y no mueve sus manos. En cambio, un reflejo normal de Moro, el niño trata de agarrarse. ¿De acuerdo? Estira sus manitos así y trata de sujetarse. Hipotonía, ¿ya? Sus musculitos son muy sueltos. ¿De acuerdo? Es como que no tuviera fuerza. Hiperlaxitud, ¿sí? Sus articulaciones se doblan hacia lados opuestos. ¿De acuerdo? Y la piel redundante en la nuca. Tiene exceso de piel aquí en la nuca. Prácticamente la nuca y la espalda están unidas en una sola línea. Bien. Fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba. ¿Sí? Enseguida vamos a ver una imagen. ¿No? Tenemos los párpados inferiores, tienen pliegues que van hacia arriba. ¿Sí? En vez de que el párpado superior sea el que se va hacia abajo, el inferior se va hacia arriba. ¿Sí? ¿Ya? Displasia de cadera. ¿Sí? Los huesos de la cadera, del muslo y de la cadera tienden a salirse. ¿Bien? Clinodactilia del quinto dedo. La clinodactilia es que el quinto dedo del pie, ¿de acuerdo? Se dobla, está doblado hacia arriba. ¿De acuerdo? Vamos a ver después eso igual. ¿Sí? Los pabellones auriculares displásicos. Es totalmente salido hacia adelante o caídos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y el pliegue palmar transverso. Vamos a ver una imagen enseguida de cómo es un pliegue palmar transverso. Bien, todas estas características hay que sumar, ¿sí? Y hay que ver que se presentan en un determinado porcentaje. Entonces, ahí puedo reconocer unas manifestaciones clínicas en el periodo neonatal. Bien, ya cuando es un niño, ya es un poquito más grande, ¿sí? Ahí se pueden identificar bien estas características. ¿Sí? Tenemos deficiencia mental, ¿sí? Con una hipotonía del 17%. Estas personas no pueden comprender rápidamente o asimilar información. ¿Sí? Tenemos fenotipos particulares, que quiere decir fenotipos, cosas que se expresan de manera particular, tanto en la cabeza, en el tórax, en el cráneo, en el abdomen, todo. Bien, como les había dicho acá, por ejemplo, si ven el pliegue del epicanto, ¿sí? Este es el pliegue palpebral. Esta parte interna del ojo se pliega de esta manera y empieza a aparecer una especie de membrana en la parte interna acá, de los párpados. ¿De acuerdo? Otras cosas características son las manchas de Brussfield. ¿Sí? Estas imágenes que ven acá, puntitos blancos en los ojos, alrededor, ya no lo del centro, ¿sí? Estas imágenes no son reflejo de la cámara. ¿De acuerdo? Estos niños tienen estos puntos blancos en los ojos, así como si fuera una corona, como si fuera la iluminación de una lámpara de esas para youtubers, ¿no ve? ¿De acuerdo? Entonces aparece eso sin que esté iluminado con esta lámpara y eso se llama las manchas de Brussfield. Es característico en los síndromes de Down. ¿Sí? Y también, como ven acá, el pliegue palmar transverso. ¿Ya? Todas las personas tenemos estos pliegues en la mano, ¿sí? Pero estos pliegues con el desarrollo se van a dividir. En cambio de los niños, ¿qué pasa? Este pliegue se va directo y forma un solo pliegue, no forma este y no forma este tampoco.
¿de acuerdo? Si no, se forma un solo pliegue y es igual una característica del síndrome de Down. Tenemos alteraciones o malformaciones congénitas que debo tener muy en cuenta cuáles son las más importantes. Bien. Entonces se puede ver, ¿no, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya, entonces, no nos olvidemos, ¿sí? Hay características clínicas muy importantes y muy no notorias en los niños y en las personas con síndrome de Down, ¿sí? Las malformaciones congénitas son las que me tienen que llamar la atención. Va a haber malformaciones cerebrales, malformaciones del aparato digestivo, malformaciones circulatorias y malformaciones respiratorias por lo general. La que más tiene que llamarme la atención es la malformación cardíaca, ¿sí? Esto es la tetralogía de Fallot, ¿ya? Esta es una pregunta de evaluación igual. ¿Qué es la tetralogía de Fallot? Tetra quiere decir cuatro, ¿de acuerdo? Cuatro características, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a tener? Una dislocación o una ubicación diferente de la aorta, ¿ya? Tengo una estenosis pulmonar, ¿qué quiere decir? Una parte del corazón, ¿sí? Que va, unas válvulas que van hacia los pulmones se cierran. Estenosis quiere decir que se está cerrando, ¿sí? Tengo algo característico que es la comunicación interventricular. Es un orificio que aparece entre la mitad del corazón izquierdo y la mitad del corazón derecho. Esto normalmente es cerrado, ¿ya? Esta parte en color naranja llega hasta aquí arriba, ¿sí? No tiene que haber este espacio, esta comunicación. ¿Sí? Esta es la principal causa de muerte temprana. ¿Sí? Este corazón de este lado manda sangre para todo el cuerpo y este otro lado hacia los pulmones. Si tengo una comunicación acá, entonces voy a mandar sangre de acá a acá y de acá a acá. Ese corazón con el paso del tiempo, ¿qué hace? Aumenta el grosor de las paredes musculares. Como se ve acá, ¿no? No hay el espacio. ¿Sí? Como está mandando sangre de acá a acá y de acá a acá, no tiene fuerza, ¿sí? ¿Y qué hace? Empieza a engrosar sus paredes, su músculo, ¿sí? Y eso se llama hipertrofia ventricular, ¿de acuerdo? Entonces, aumenta el volumen de la pared del corazón, ¿sí? Esto es característico en el síndrome de Down y es la principal causa de muerte, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace ahora? Normalmente se opera a estos niños y se cierra esto. ¿De acuerdo? Lo que estaba aquí abierto se cierra y con esto se ha logrado que estas personas tengan un mayor tiempo de vida. Bien, tengo alteraciones neurológicas como la epilepsia, alteraciones vasculares en el polígono de Willis. Ustedes van a llevar en anatomía. El polígono de Willis es un sistema de irrigación, de parte del sistema de irrigación vascular del cerebro. ¿Sí? En alteraciones digestivas, reflujos gastroesofágicos, van a ver que estas personas con síndrome de Down están todo el tiempo, como se dice, babeando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es porque no pueden ser en el estómago. La primera parte tenemos un esfínter, algo que cierra. Esto en el estómago no se cierra. ¿Y qué es lo que le produce al niño? El ácido empieza a subir. Sube el ácido hacia su garganta, esto le hace producir saliva y el niño empieza a salivar mucho. ¿De acuerdo? Entonces es importante recordar eso. Y tenemos otras alteraciones más importantes. En lo que es la alteración del aparato respiratorio, vamos a tener el apnea obstructiva del sueño, ¿ya? Estos niños dejan de respirar en la noche. Y también es otra causa de muerte temprana. ¿De acuerdo? Los síndromes, los niños o jóvenes con síndrome de Down suelen amanecer muertos. ¿De acuerdo? Entonces es importante recordar siempre esto. Como médico tengo que conocer la base fundamental para poder explicar a la familia. El diagnóstico del síndrome de Down lo vamos a dividir en dos, ¿sí? El diagnóstico postnatal de síndrome de Down y el diagnóstico prenatal de síndrome de Down. ¿Cómo yo puedo saber cuándo es síndrome de Down? Lo que habíamos visto, las características clínicas, ¿sí? Ese es el postnatal, o sea, después de que nació. Y en el prenatal, ¿sí? Voy a verlo sobre todo en el segundo trimestre del embarazo. Ya, porque en el primer trimestre del embarazo, los 3 primeros meses, el bebé es muy pequeño todavía. Pero en el segundo trimestre puedo ver ciertas malformaciones, ¿sí? En el diagnóstico prenatal, ¿sí? Lo que me interesa, importante, hacer pruebas de laboratorio, ¿ya? Tengo dos pruebas de laboratorio, que es el triple test y el cuádruple test.
como ustedes se darán cuenta, triple test porque me mide 3 cosas, cuádruple test porque me mide 4 cosas, ¿de acuerdo? En el triple test, sí, tengo una especificidad del 70%, ¿ya? Y en el cuádruple test del 80% de que puedo hacer un diagnóstico si ese niño va a nacer o no con síndrome de Down. ¿Qué cosas voy a medir? ¿Sí? La alfa-fetoproteína, que es una proteína sintetizada por el embrión, por el bebé, ¿sí? La gonadotrofina coriónica humana, que es algo producido por la placenta, ¿de acuerdo? Y el estradiol no conjugado, que también es producido por el bebé. Entonces, si la alfa-fetoproteína está baja, la gonadotrofina coriónica está alta y el estradiol está bajo en este triple test, tengo posibilidad de que este niño nazca con síndrome de Down. ¿Sí? Ahora, si hago un cuádruple test, voy a medir prácticamente las mismas anteriores, más la inhibina A, ¿sí? Que es una proteína sintetizada por el feto. ¿De acuerdo? Entonces, igual, si la alfa-fetoproteína está baja, la gonadotrofina está alta, el estradiol está bajo, la inhibina A está alta, hay un 80% de probabilidad de que este niño nazca con síndrome de Down. ¿De acuerdo? Entonces, estas son pruebas de laboratorio que se hace actualmente. Imagínense, esto es un avance grande para lo que es la tecnología y medicina sobre todo. ¿Sí? Ya vamos más de 20 años con esto y no ha cambiado, entonces yo creo que ustedes cuando salgan médicos igual van a manejar. ¿Ya? Pero encontrar estos laboratorios muchas veces en el medio es difícil, ¿sí? No es muy común que se hagan, pero lo que sí puedo encontrar es la ecografía. ¿De acuerdo? Una ecografía o una resonancia magnética que actualmente, o una tomografía, me va a ayudar a determinar. ¿De acuerdo? En un 95% de especificidad. Entonces, me sirve más hacer una ecografía que hacer un laboratorio. ¿De acuerdo? Pero si tengo a disponibilidad, bárbaro. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a ver acá? Tengo dos cosas. ¿Sí? En la ecografía va a haber ausencia del hueso de la nariz, ¿sí? Y va a haber un aumento en el pliegue o la piel del cuello. ¿Cómo se ve acá? En un caso normal, si se dan cuenta, este es el perfil de un bebé, ya dentro del vientre, ¿sí? Se ve su mandíbula, sus labios, y acá se ve su nariz. Este puntito blanco, ¿sí? Que ese es el hueso nasal. ¿De acuerdo? Entonces se puede ver ahí. ¿Sí? Y acá, ¿sí? En el lado de la nuca, ¿sí? No hay exceso de piel. En cambio, en este otro lado, se ve que no hay el hueso nasal. ¿De acuerdo? Es muy pequeño, como se ve acá. Acá se ve bien clarito, en blanquito. Acá no. ¿De acuerdo? Sí, acá no hay el hueso nasal. Y acá tengo esta piel que está por acá. Como ven en esta imagen, debía ser, lo normal debía ser hasta acá. Pero acá hay un exceso de piel. Entonces, como habíamos dicho, el niño con síndrome de Down tiene exceso de piel y tiene la cara aplanada. Entonces, con ecografía yo puedo determinar si este niño tiene síndrome de Down o no. Vamos a hacer un diagnóstico de confirmación. El diagnóstico de confirmación, tengo dos pruebas, que es la amniocentesis y la biopsia del corión. ¿De acuerdo? Son pruebas que se hacen ya por especialistas. La amniocentesis, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar una punción en el abdomen de la madre, ¿sí? Y voy a sacar líquido que está dentro del vientre, el líquido que rodea al bebé, el líquido amniótico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en lo que es la biopsia del corión, ¿sí? Voy a hacer un procedimiento transvaginal, ¿de acuerdo? Y se toma una muestra de lo que es la placenta. ¿De acuerdo? Entonces, son dos pruebas. ¿Sí? Y de estas pruebas, ¿qué voy a hacer? Pruebas de laboratorio. ¿Qué pruebas hago? Un cariotipo. ¿Sí? Estas pruebas son por radioinmunoensayo, son pruebas químicas, ¿sí? Donde voy a ver ya la cantidad de cromosomas. En un caso normal, tengo que, esta muestra, estas muestras que saqué, tiene, ¿sí? Sus 2 cromosomas 21. O sea, está bien, ¿no? Pero si mi resultado de laboratorio me sale 3 cromosomas 21, esto es trisomía ¿no? Trisomía del par 21, síndrome de Down. ¿Sí? Entonces, esto ya es una prueba específica, me da al 100% de confiabilidad. ¿Sí? Y acá tengo una prueba que es el síndrome de Klinefelter, ya donde los 21 están bien, pero ¿quiénes están aumentados? Los cromosomas sexuales, ¿no? Entonces tengo un XXY, ese es un síndrome de Klinefelter. ¿De acuerdo? El pronóstico de los niños con síndrome de Down, vamos a ver que pueden vivir de 50 a 55 años,
tienen problemas cardiológicos, es el más importante, tienen alteraciones digestivas, alteraciones hormonales, van a tener leucemia, diabetes, muchas enfermedades endocrinas,